Hola, a continuación explicaremos el método de Jacobi. Los integrantes son Jimmy Beleño, Diana Espejero y María Laura Parmesano. Esta materia es análisis numérico, nuestro docente es José Maestre. Somos estudiantes de la Fundación Universitaria del Área Andina, sede Valledupar. ¿Quién creó este método? El algoritmo toma su nombre del matemático alemán Carl Gustav Jacob Jacobi, el cual vemos reflejado en la foto. El método de Jacobi consiste en usar fórmulas como iteración de punto fijo. Definición del método. En análisis numérico, el método de Jacobi es un método iterativo usado para resolver sistemas de ecuaciones lineales del tipo ax igual b. El método se puede ilustrar usando las siguientes ecuaciones. A, que es el número que acompaña a la variable. A11, el primer subíndice indica el número de la fila y el segundo subíndice indica el número de la columna. B1 es el resultado. Lo mismo con las ecuaciones que tenemos debajo. El método comienza resolviéndose la ecuación 1 para x1, x2 y x3 e introduciendo el índice k que se utilizará para indicar el número de iteraciones que se obtiene. x1 y k más 1, k, como lo dijimos anteriormente, es el número de iteraciones que se dan. B1 es el resultado número 1. A12 es el número que está en la fila 1 y en la columna 2 por la variable número 2. Menos A13, que es el número que está en la fila número 1 y en la columna número 3 por la variable número 3. Todo esto sobre A11, que es el número que está en la fila número 1 y en la columna número 1. Asimismo, hacemos con la ecuación x2 y x3. Para llevar a cabo este método, debemos tener en cuenta las siguientes condiciones. Primero, se requiere de un vector inicial x sub i que es igual a x1, x2 y x3, el cual representa la primera aproximación de la solución del sistema con lo que se produce. Segundo, de no conocerse este vector, se asume como x sub 0, que es igual a 0, 0 y 0. Tercero, con estos valores y las fórmulas de las ecuaciones 2, se van calculando los nuevos valores de x sub i. Cuarto, el proceso se continúa hasta que x sub i más 1 menos x sub i sea menor o igual que el error aproximado porcentual. Uno de los principales problemas de los métodos iterativos es la garantía de que el método va a converger, es decir, va a producir una sucesión de aproximaciones cada vez efectivamente más próxima a la solución. En el método de Jacobi existe una condición que garantiza la convergencia, aunque si no se cumple existe la posibilidad de que el método pueda converger, que es la siguiente. Si la matriz de coeficientes original del sistema de ecuaciones es diagonalmente dominante, el método de Jacobi seguro converge. Una matriz se dice diagonalmente dominante si en cada uno de los renglones el valor absoluto del elemento de la diagonal principal es mayor que la suma de los valores absolutos de los elementos restantes del mismo renglón. Ahora veremos ejemplos de cuando las matrices son diagonalmente dominantes y cuando no lo son. En la primera matriz, los elementos de la diagonal son 4 y 8. 4 es mayor que 1 y 8 es mayor que 3, por lo tanto la primera matriz es diagonal dominante. En la matriz 2, los elementos de la diagonal son 4, 8 y 9. 4 es mayor que la suma de 1 más 1. 8 es mayor que la suma de los valores absolutos de 2 más 3. Y 9 es mayor que la suma de los otros elementos que son 3 más 2. En la matriz 3, los elementos de la diagonal son menos 6, 3 y menos 9, pero estos valores se toman como valor absoluto. Entonces, 6, que es el elemento de la diagonal del primer renglón, es mayor que la suma de los demás elementos, que es 1 más 2. 3 es mayor que la suma de los otros elementos restantes, que es 1 más 0. Y 9 es mayor que la suma de los demás elementos, que son 3 más 2. En la matriz 4,
los elementos de la diagonal son 4 y 3. 4 es mayor o igual que 4, pero 3 no es mayor que 8, por lo tanto esta matriz no se considera como diagonal dominante. En la matriz 5, los elementos de la diagonal son 4, 8 y 2. 4 es mayor o igual que la suma de 1 más 3. 8 es mayor que la suma de 2 más 1, pero 2 no es mayor que la suma de los valores absolutos de los demás elementos, que sería 13. En la matriz 6, los elementos de la diagonal son 4, 8 y 20. En el renglón 1 sí se cumple la condición, en el renglón 3 también, pero en el renglón 2 el elemento de la diagonal es 8 y la suma de los elementos restantes daría 9, por lo tanto tampoco se considera como diagonal dominante. Para que el método pueda converger, el sistema de ecuaciones lineales debe ser de diagonal dominante, como decíamos anteriormente. Para entender un poco más de este método, realizaremos el siguiente ejercicio. Resolver el sistema de ecuaciones por el método de Jacobi. 17x1 menos 2x2 menos 3x3 es igual a 500. Menos 5x1 más 21x2 menos 2x3 igual 200. Menos 5x1 menos 5x2 más 22x3 igual a 30. Lo primero que debemos hacer es corroborar si este sistema de ecuaciones lineales cumple con la condición de ser diagonal dominante. En este caso, los elementos de la diagonal son 17, 21 y 22. En el primer renglón, 17, que es el elemento de la diagonal, es mayor que la suma de 2 más 3. En el segundo renglón, 21, que es el elemento de la diagonal, es mayor que la suma de los valores absolutos de 5 más 2. Y en la fila 3, el número 22, que es el de la diagonal, es mayor que la suma de los valores absolutos de 5 más 5. Por lo tanto, este sistema de ecuaciones cumple con la condición y se puede realizar por el método de Jacobi. Estas fórmulas las utilizaremos para encontrar x1, x2 y x3 en cada una de las iteraciones. Para la primera interacción, el valor de x1, x2 y x3, al sustituir en cada una, como no se conoce, se asume como 0. Reemplazamos para x1, donde x1 es igual a b1, que es el resultado del renglón 1, menos A12, que es el número de la fila 1, columna 2, por x2, que es la variable que acompaña al número. Como no la conocemos, la asumimos como 0. Menos A13, que es el número de la fila 1, columna 3, por x3, que es la variable que acompaña al número. Como lo decimos anteriormente, como no la conocemos, la asumimos como 0. Sobre A11, que es la fila 1, columna 1. Esto nos da este resultado. Esto mismo se hace para x2 y x3. Así concluimos nuestra primera interacción. Para la segunda interacción, el valor de x1, x2 y x3 serán los calculados anteriormente. x1, x2 y x3. Procedemos a reemplazarlas en las ecuaciones dando nuevos resultados para x1, x2 y x3. Una vez obtenidos estos resultados, se debe calcular el error aproximado porcentual para cada uno de los resultados con la siguiente fórmula. Error aproximado es igual a x nuevo menos x anterior sobre x nuevo, esto va en valor absoluto por 100. Esto se debe realizar tanto para x1, x2 y x3. Dado que no se cumple con el error aproximado porcentual, se debe seguir continuando con las interacciones. Siguiendo con este mismo procedimiento, se obtiene el siguiente cuadro de resultados, donde podemos observar que en la interacción número 2, x1 cumple con un error menor al 5%. En la interacción número 4, se ve que x1 y x2 cumple con esto,
Y en x3 se ve claramente donde x1, x2 y x3 cumple con un error menor al 5%. Sustituimos los valores que nos dio la última iteración, que fueron con un error porcentual menor del 5%. Luego procedemos a calcular el error en la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3, obteniendo unos errores muy pequeños, por lo que se puede decir que estos valores encontrados son muy aproximados. Espero que para todos ustedes haya sido útil la explicación de este tema y les haya quedado claro. De antemano, muchas gracias.